TikTok esquiva la prohibición, Nvidia revoluciona el gaming, pérdida millonaria para Elon Musk, y el MIT advierte sobre ChatGPT. 5 noticias que están en la cima de las tendencias tecnológicas en el mundo en este momento y que desmenuzaremos a detalle para ver realmente qué es lo que está sucediendo y cómo pueden impactarnos en nuestro día a día. Se me olvidaba. Te recomiendo te quedes hasta el final porque vamos a viajar al futuro para ver la pantalla más revolucionaria de la historia que un iPhone podría ofrecernos. Empecemos. El pasado 19 de junio de 2025, la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que extiende por 90 días más la moratoria contra la prohibición de TikTok en Estados Unidos. Esta extensión aplaza hasta el 17 de septiembre de 2025 la entrada en vigor de la Ley de Protección de Estadounidenses de Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros, llamado PASCA, y otorga a ByteDance un margen crucial para negociar la venta o reestructuración de la red social más descargada del mundo. Durante este periodo, Apple y Google no están obligados a retirar TikTok de sus tiendas de aplicaciones, lo que significa que millones de usuarios seguirán disfrutando de sus videos cortos y entretenidos sin interrupciones. Caroline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, enfatizó que esta prórroga busca garantizar que los datos de los usuarios estadounidenses estén protegidos y al mismo tiempo evitar una prohibición abrupta que afecte la libertad de expresión en línea. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se ha comprometido a no imponer sanciones ni acciones legales relacionadas con la PASCA mientras duren las negociaciones. Sin embargo, las tensiones comerciales con China complican la operación. Hasta ahora no existe una oferta final respaldada por Pekín y los posibles compradores estadounidenses, incluyendo grandes fondos de inversión, evalúan el riesgo de cumplir con las exigencias de seguridad y transparencia de Estados Unidos. Para los creadores de contenido, esta incertidumbre implica planificar su estrategia de publicaciones considerando que la plataforma podría cambiar de dueños, integrar nuevas políticas de moderación o incluso desaparecer, lo que dejaría a millones de personas sin trabajo. Entender el estado actual de estas negociaciones te permite anticipar posibles escenarios, ya seas o no creador de contenido. Desde una venta parcial de TikTok a una empresa local, una eventual fusión con otra red social o la pérdida total de tu cuenta. Sea cual sea el desenlace, mi recomendación como creador es que mantengas tu audiencia comprometida, diversifiques tus canales y estés atento a cualquier cambio en los términos de servicio que pudiera afectar tu alcance, ya que si bien esto parece aplicar inicialmente a Estados Unidos, cualquier cambio allá será un efecto dominó para todo el continente. Elon Musk no es solo Tesla, también tiene viajes espaciales y vamos a hablar de ello, pero antes veamos cómo evoluciona el mercado computacional. Si eres gamer, diseñador, editor o simplemente te gusta tener potencia en tu computador, te cuento que el 24 de junio del 2025 Nvidia presentó su nueva línea GeForce RTX 5050, construida sobre la arquitectura Blackwell, destinada a jugadores que buscan un salto de rendimiento respetando un presupuesto moderado. La versión de escritorio estará disponible en la segunda quincena de julio con un precio base recomendado de unos $249, mientras que los modelos personalizados de Asus, MSI y Gigabyte ofrecerán variantes con overclock de fábrica y sistemas de refrigeración personalizados. Con 2560 núcleos CUDA, 8 GB de memoria GDDR6 en un bus de 128 bits y un consumo máximo de 130 watts que requiere un conector PCI Express de 8 pines, la RTX 5050 promete un 60% más de rendimiento en Ray Tracing y hasta 4 veces más FPS en juegos compatibles con DLSS 4 respecto a la antecesora RTX 3050. Títulos como Cyberpunk 2077, Death Stranding 2 y Doom The Dark Ages mostrarán texturas y efectos de iluminación avanzados sin comprometer fluidez. Para el mercado de portátiles, la versión móvil de la RTX 5050
Incorpora las mismas 2560 unidades CUDA Blackwell, pero con 8 GB de RAM GDDR7 a 24 GB por segundo, lo que permite diseños de chasis de apenas 15 milímetros de grosor y 1.3 kilogramos de peso, sin sacrificar la autonomía de la batería. Su eficiencia energética y los drivers Game Ready previstos para principios de julio habilitan desde el día 1 trazado de rayos DLSS 4 y codificación en Bank de novena generación. Este lanzamiento no solo pone al alcance de más usuarios la experiencia de la RTX 50, sino que también plantea un dilema: esperar modelos superiores con más núcleos o memoria GDDR7X, o aprovechar ya el notable avance en eficiencia y precio. Si tu objetivo es jugar, diseñar, modelar o editar con altos niveles de detalle y no cuentas con una fuente de alimentación de más de 550 watts, la RTX 5050 es una opción sólida para tu próxima actualización. El prototipo de Starship de SpaceX sufrió una explosión durante una prueba estática el 18 de junio de 2025 en la plataforma de lanzamiento de Starbase en Texas. El incidente, captado en video por medios especializados, mostró cómo un contenedor de nitrógeno explotó por debajo de su presión de diseño, desatando una enorme ola de fuego que los bomberos tardaron en controlar. Media hora tras el suceso, la cuenta oficial de SpaceX en X, antes Twitter, informó que se trató de una anomalía importante antes del 10º vuelo de prueba y aseguró que todo el personal se encuentra sano y salvo. Elon Musk explicó que los datos preliminares indican una rotura del COPB en la bahía de carga, un fallo sin precedentes en este sistema para Starship. Este revés se suma a otros incidentes recientes. En mayo, otro prototipo alcanzó el espacio, pero perdió el control durante el ascenso y versiones anteriores explotaron al intentar aterrizar. Cada accidente implica reajustes de diseño y demoras en el calendario, aunque la compañía insiste en que estos eventos forman parte del proceso de desarrollo necesario para lograr vuelos tripulados a Marte, lo cual es la meta final de Starship. Recordemos que cada lanzamiento, falle o no, cuesta entre unos 60 a 90 millones de dólares, lo cual es mucho dinero. Para los seguidores de la exploración espacial, estos fallos generan frustración y dudas sobre la viabilidad del programa. ¿Es sensato invertir en un cohete que aún no supera pruebas básicas de resistencia? Por otro lado, la forma en que SpaceX documenta y corrige públicamente cada anomalía ofrece transparencia y aprendizaje acelerado. Mantenerse al tanto de estos avances te ayuda a cómo evaluar si proyectos como Starship de SpaceX lograrán la fiabilidad requerida o si por el contrario otros actores como Blue Origin o la NASA con SLS tomarán la delantera. Bueno, lo intentamos. Apple desde ya está trabajando en la pantalla más avanzada de la historia, pero antes de adentrarnos en esto tan interesante, veamos cómo ChatGPT nos va a poner gordos e ineptos como en Wall-E. Investigadores del MIT Media Lab, Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las universidades más wow del mundo, liderados por Natalia Kosmina, publicaron el 20 de junio de 2025 un estudio preliminar sobre el impacto del uso de ChatGPT en la escritura de ensayos tipo SAT. Durante 20 minutos de redacción, a 54 sujetos de 18 a 39 años se les dividió en 3 grupos. Uno usó ChatGPT, otro usó Google Search y un tercero escribió sin ayuda digital. Monitoreados con electroencefalogramas, los estudios de los usuarios de ChatGPT mostraron la menor actividad cerebral, con baja conectividad neuronal y escasa implicación atencional. Los textos resultantes fueron calificados como sin alma por los evaluadores y a lo largo del experimento los participantes desarrollaron una dependencia de copiar y pegar respuestas generadas automáticamente. En contraste, quienes escribieron sin apoyo tecnológico presentaron ondas cerebrales asociadas a creatividad y memoria elevadas, además de mayor curiosidad y satisfacción. El grupo de Google mantuvo niveles de actividad casi tan altos como el grupo sin herramientas, lo que sugiere que la búsqueda web favorece el pensamiento
pensamiento crítico frente a las respuestas directas de un chatbot. Cuando se solicitó a todos los participantes reescribir un ensayo sin asistencia, los usuarios de ChatGPT recordaron poco de su propio texto, mientras que los que habían escrito a mano mejoraron su desempeño al combinar su versión original con correcciones posteriores. Aunque el estudio aún no ha sido revisado por pares y la muestra es algo limitada, advierte sobre los riesgos de incorporar inteligencia artificial de manera prematura en la educación, especialmente en cerebros en desarrollo. Los autores recomiendan fomentar un uso responsable, utilizar ChatGPT como herramienta de revisión o inspiración, pero primero ejercitar el esfuerzo creativo propio. Conocer estos hallazgos te permitirá equilibrar eficiencia y aprendizaje, asegurando que la tecnología complemente tu capacidad de análisis en vez de reemplazarla. Estos chavos también pendejos. Según filtraciones compartidas en redes chinas como Weibo y reportes de MacRumors, Apple estaría preparando un diseño de iPhone para el 2027 con cámara frontal y Face ID completamente ocultos bajo la pantalla, eliminando el notch, perforaciones y las muescas. Este modelo, que marcaría el 20 aniversario del iPhone, usaría un cristal curvado en los laterales para lograr un efecto todo vidrio de borde a borde. Suena bastante cool. El informante digital ChatStation asegura que el iPhone 17 2025 estrenará un nuevo módulo de cámaras traseras, seguido en 2026 por la eliminación de la muesca del Dynamic Island y la integración bajo panel de la cámara delantera. Finalmente, en 2027, Apple lanzaría el primer smartphone con pantalla totalmente ininterrumpida. Estas predicciones coinciden con otros reportes de The Information, aunque Apple no ha confirmado nada de manera oficial. Aunque ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? El 90% de las filtraciones terminan siendo verídicas. Técnicamente, ocultar la cámara y el sistema de reconocimiento facial requeriría sensores de alta densidad y una nueva generación de cristal transparente que minimice la distorsión óptica. Además, el procesamiento en tiempo real del Face ID sin interferir con la calidad del display representa un desafío significativo. Históricamente, Apple ha probado primero estas innovaciones en sus modelos Pro antes de expandirlas al resto de la línea, por lo que es bastante probable y posible que el iPhone 2027 o iPhone 27, si siguen con la línea de dejar atrás la numeración tradicional y llevar el año en que se estrena el dispositivo, sea exclusivo de la serie Pro Max o superior. Para los usuarios entusiastas, esta filtración genera alguna ilusión, pero dudas también. ¿Valdrá la pena esperar 2 años para ver un diseño puro o quedarse con los lanzamientos intermedios y sus mejoras incrementales? Conocer el calendario de innovación de Apple te ayudará a planificar tu próxima compra. Si buscas lo último en estética y tecnología bajo cristal, quizás convenga retrasar la actualización. Si prefieres nuevas funciones desde ya, conviene no esperar tanto. Tú decides.